Bienvenido, bienvenido a la hora lenta de esta noche. Antes de comenzar, tómate un momento para acomodarte, de la manera en que te gusta acomodarte cuando el día por fin ha terminado. Deja que tus hombros bajen un poco más de lo que estaban hace un momento. Deja que la almohada reciba el peso de tu cabeza. Deja que tus manos descansen donde ellas quieran descansar. No hay nada que necesites recordar esta noche, nada que necesites resolver. La historia que voy a contarte avanza muy lentamente. A propósito, lo bastante lento como para que puedas perder el hilo en cualquier momento y no perderte absolutamente nada. Si tu atención se dispersa, eso está perfectamente bien. Si tus ojos ya se han cerrado, eso también está perfectamente bien. Las palabras seguirán su curso, como el agua sigue su curso por un cauce poco profundo, esté alguien mirando o no. Deja que tu respiración encuentre su propio ritmo tranquilo. Entra y sale, no más profunda de lo habitual, no más lenta de lo habitual. Solo la respiración que tomarías si nadie te estuviera pidiendo nada. Solo la respiración que te pertenece al final de un día largo. Esta noche vamos a un lugar que casi ha olvidado cómo estar ocupado. Es un puerto celeste hecho enteramente de porcelana, azulejo esmaltado tras azulejo esmaltado, dispuestos sobre largas vigas huecas que zumban levemente cuando el aire tibio se mueve a través de ellas. Flota, muy bajo y muy quieto, sobre un ancho mar interior que nunca tiene olas. Antes los dirigibles venían aquí a menudo, ahora vienen rara vez, y el puerto se ha acomodado a un propósito más lento. Se mantiene hermoso, cuida sus propios azulejos, zumba cuando el sol lo entibia y se enfría sin queja cuando el sol se pone. La gente que vive aquí se mueve al ritmo de la luz de la tarde. No se apresuran, porque la porcelana preferiría que no lo hicieran. Hablan suavemente cuando hablan. Llevan pequeñas bandejas de color en polvo, pequeños tarros de fundente transparente, pequeños pinceles de pelo de camello. Visitan los azulejos como uno podría visitar un jardín, notando, ajustando, dejando que las cosas sean. Esta noche vas a caminar con una de ellas. Su nombre es Wenlin. Ella es una susurradora de esmaltes, que es una profesión muy antigua y muy silenciosa. Está terminando su ronda vespertina y eres bienvenido a caminar a su lado, a su ritmo, durante todo el tiempo que quieras o durante todo el tiempo que permanezcas despierto, lo que ocurra primero. Deja que la habitación a tu alrededor se suavice ahora. Deja que los bordes del día se aflojen. Deja que el puerto celeste de porcelana se eleve suavemente en el espacio detrás de tus ojos. Llegas al puerto celeste justo cuando la luz comienza a alargarse. El aire está tibio, aún guardando la memoria de la tarde, pero cierto frescor ha comenzado a moverse a través de él, el frescor que llega cuando el sol ha decidido recostarse. Lo primero que notas es el color. Por todas partes, esmaltes pálidos, verdes celadón del color del té nuevo, azules suaves que se acumulan como agua poco profunda, blancos que no son del todo blancos, cremas cálidas, grises tranquilos. Los azulejos están dispuestos en patrones lentos, algunos en largas hileras rectas, algunos en espirales suaves, algunos en campos de un solo color que se extienden hasta donde tu ojo quiera seguirlos. Estás de pie sobre una amplia terraza. La porcelana bajo tus pies está tibia por el día. Es lisa, pero no resbaladiza, con un ligero grano, como siempre lo tiene el buen azulejo. Cuando cambias de peso, la viga bajo la terraza zumba muy levemente, una nota baja y suave que parece venir
que sube por las plantas de tus pies y se instala en algún lugar detrás de tus costillas. Muy por debajo de la terraza, el mar interior, ancho, pálido, del color de la leche bajo esta luz, se extiende hacia el horizonte en todas direcciones y su superficie está entera, perfectamente quieta, sin olas, ni siquiera ondas, solo el lento cambio de color a medida que el cielo sobre él cambia. Desde esta altura parece menos agua y más un gran plato plano de crema, puesto a enfriar. Inhalas. El aire aquí huele a arcilla limpia y a algo tibio y herbáceo, cebada tal vez, en infusión cerca de aquí. Hay también una nota mineral, el leve olor seco de óxidos en polvo, la manera en que huele un taller de alfarería cuando los hornos han estado descansando. Es un olor que hace que tus hombros bajen, aunque no podrías decir por qué. El puerto celeste se extiende ante ti en niveles, largos pasillos bajos, balcones redondos que se asoman sobre el mar color leche, estrechos puentes de azulejo, arqueados apenas lo suficiente para ser elegantes, que conectan un ala del puerto con otra. Aquí y allá se elevan torres de amarre, esbeltas y pálidas, con poleas para linternas a lo largo de sus costados. Las linternas mismas aún están abajo por el día, globos redondos de papel descansando en sus nidos, pero pronto comenzarán su lento ascenso. Casi no hay nadie alrededor. Ves, a lo lejos, una figura cruzando un puente distante con una escoba. Ves, en una terraza más baja, a alguien arrodillándose para colocar un pequeño cojín sobre un banco. Son movimientos suaves, hechos sin ninguna urgencia particular. Son los movimientos de personas que han estado haciendo lo mismo a la misma hora del día durante muchos años y han descubierto que no hay razón para hacerlo de otro modo. Y entonces, acercándose a ti a lo largo de la terraza, ves a Wenlin. Es una mujer sin edad particular, uno de esos rostros que podrían tener 40 o podrían tener 70, según la luz. Su cabello está recogido en un moño bajo, sujeto con un sencillo pasador de madera. Lleva una túnica gris suave de mangas anchas y simples zapatos de tela que apenas hacen ruido sobre el azulejo. En sus manos lleva sus herramientas, una bandeja de madera poco profunda, gastada suave en los bordes, sostiene pequeños montículos de óxidos minerales en polvo, un pálido verde cobre, un azul cobalto, un rojo hierro oscuro, un blanco calcáreo. Junto a la bandeja, bajo su brazo, un pincel suave de pelo de camello, y en su otra mano, un tarro cerámico tibio con una tapa ajustada. Dentro lleva fundente transparente, mantenido justo lo bastante tibio para permanecer líquido, justo lo bastante tibio para fluir. Ella te nota mientras se acerca y sonríe, una sonrisa pequeña, sin prisa, y hace un leve gesto con la cabeza. No habla, no necesita hacerlo. Simplemente gira sin romper su ritmo y continúa a lo largo de la terraza, y se entiende que ahora caminas con ella. Te sumas al paso junto a ella. Su ritmo es lento, más lento del que caminarías normalmente, lo bastante lento como para que notes cómo cambian de color los azulejos bajo tus pies al cruzar de una sección de la terraza a otra, lo bastante lento como para que notes el aire tibio moviéndose a través de las vigas huecas a tu lado y cómo el zumbido cambia de tono al pasar, lo bastante lento como para que tu propia respiración parezca acomodarse al ritmo de tus pasos sin que se lo hayas pedido. Wenlin se detiene ante el primer azulejo. Está en la balaustrada baja a tu izquierda, un cuadrado de esmalte azul cielo pálido, no más grande que la palma de su mano.
A tu vista se ve igual a todos los azulejos que lo rodean, pero ella ha visto algo que tú no. Deja su bandeja con cuidado sobre la parte superior de la balaustrada. Levanta la tapa del pote de fundente y la coloca junto a la bandeja. El vapor que sube del pote es muy tenue, casi invisible, pero puedes olerlo. Limpio, mineral, un poco dulce. Apoya la palma plana sobre el azulejo. La mantiene allí. Cierra los ojos. Está entibiando la porcelana, o quizá escuchándola, o quizá ambas cosas. Sea lo que sea que esté haciendo, no tiene prisa por terminar. Después de un largo momento, se inclina y sopla suavemente sobre el azulejo. Su aliento empaña levemente la superficie que se enfría y luego se desvanece. Toma el pincel de pelo de camello. Con la punta misma, roza el cobalto en polvo sobre la bandeja, tan ligeramente que apenas un susurro de azul queda en las cerdas. Sumerge el pincel en el fundente tibio, solo la punta, solo lo suficiente, y luego lo desliza lentamente a través del azulejo. Una vez, solo una vez. El suave arrastre del pelo de camello sobre la porcelana produce un sonido casi demasiado quedo para oírse. Un sonido como el de una hoja al voltearse en una página. Espera. Bajo su mano, el azulejo parece ahondarse. El azul pálido se vuelve un poco más verdadero, un poco más el mismo. No es un cambio dramático. Podrías no haberlo notado si no hubieras estado mirando, pero estabas mirando y lo viste suceder, y el azulejo se ve ahora como debió haberse visto cuando fue colocado por primera vez, hace mucho tiempo, en algún siglo más quieto. Wenlin asiente, una vez, al azulejo. Vuelve a colocar la tapa en el pote de fundente. Recoge su bandeja. Continúa a lo largo de la terraza. Tú continúas con ella. La tarde se profundiza por grados. El sol aún no se pone. Apenas comienza a considerar la idea de ponerse, pero la luz ha cambiado del brillo plano de la tarde a algo más cálido, más oblicuo. Largas sombras se extienden desde las torres de amarre a través de las terrazas. Los azulejos bajo estas sombras están más frescos. Los azulejos que aún están al sol están más tibios. Wenlin, notas, atiende a ambos, pero se demora un poco más con los tibios. Están más dispuestos a florecer, parece sentir ella. A los azulejos más frescos los atiende con mayor suavidad, más brevemente, como si no quisiera despertarlos de un sueño temprano. Caminas por un sendero curvo que sigue el borde exterior de la terraza. A tu derecha, el parapeto de azulejos, a la altura de la cintura, su parte superior redondeada y lisa. A tu izquierda, una larga caída de aire, y muy abajo, el mar quieto y blanco como la leche. El parapeto está cubierto de azulejos de muchos colores pálidos, dispuestos en un lento degradado, desde un verde suave en un extremo, pasando por crema y oro pálido, hasta rosa, y luego al violeta más tenue posible en el otro extremo. Es como caminar junto a un amanecer muy largo y muy silencioso. Wenlin se detiene aquí y allá, no en cada azulejo, ni mucho menos, solo en los que se han vuelto opacos o sedientos, o que han perdido un poco de su color por el sol durante el día. Cada vez el mismo ritual pausado, la palma apoyada plana, el aliento suave, el pincel rozando el polvo, luego el fundente, luego el azulejo, la única pincelada, sin prisa, la espera, el asentimiento. Descubres mientras caminas que tu propia respiración se ha ido acompasando a la de ella, adentro y afuera, adentro y afuera, el suave arrastre del pincel, el bajo zumbido de la porcelana bajo tus pies, el crujido distante y ocasional de una polea de linterna en algún lugar del puerto.
Estos sonidos se entretejen en algo que es casi, pero no del todo, silencio. Los óxidos en polvo sobre la bandeja de Wenlin se mueven muy levemente mientras camina. El montoncito verde y el azul y el rojo y el blanco tiemblan en sus bordes, pero no se derraman. Ella ha llevado esta bandeja durante muchos, muchos años. Sus manos la conocen sin que tenga que pensarlo. La bandeja, a su vez, parece conocer sus manos. Llegas a un lugar donde la terraza se ensancha en un pequeño patio. En el centro del patio hay una fuente poco profunda, también de porcelana, llena de agua. El agua está muy quieta, unos cuantos pétalos pálidos. ¿De qué árbol? No lo sabes. Flotan en su superficie. Alrededor de la fuente, 4 bancos, cada uno con un cojín sencillo. Nadie está sentado en ellos. Wenlin pasa junto a la fuente y tú pasas con ella. Y por alguna razón te descubres tratando de recordar su forma exacta después de haber pasado. Cómo la porcelana se curvaba hacia adentro en su borde. Cómo el agua sostenía la luz. No logras retener la imagen del todo. Se te escapa un poco. Está bien, habrá otras fuentes. No hay nada aquí que tengas que guardar. Cruzas un pequeño puente arqueado. El puente está hecho de azulejo colocado sobre una viga curva, y al cruzarlo, la viga entona una nota ligeramente distinta a la de la terraza detrás de ti. La nota es más baja, más cálida. Wenlin se detiene en medio del puente, ladea la cabeza, escucha. Luego sonríe con una sonrisa muy pequeña y sigue caminando. Lo que sea que haya oído era como debía ser. Al otro lado del puente entras en una larga galería. La galería tiene un techo bajo de azulejo pálido, sostenido por esbeltas columnas de porcelana. El suelo está compuesto por un patrón de grandes azulejos cuadrados, gris suave, crema suave, gris suave, crema suave, en un lento tablero de ajedrez que se extiende por lo que parece un largo tiempo. Entre las columnas, a tu izquierda, puedes ver el mar. A tu derecha, un muro de azulejos de celadón pálido se eleva hasta el techo, una gran extensión del mismo verde suave, interrumpida solo por estrechas puertas arqueadas dispuestas a largos intervalos. El muro de celadón es donde Wenlin trabaja a continuación. Se detiene ante un azulejo a la altura del hombro, uno que, otra vez, parece exactamente igual a todos los demás a su alrededor. Deja su bandeja, abre su pote de fundente, entibia el azulejo con la palma, sopla sobre él, moja el pincel, solo un susurro de verde cobre esta vez, y lo desliza una vez a través del azulejo. El suave arrastre, la espera, el florecimiento. El verde del celadón se ahonda bajo su mano, se vuelve más rico, más fresco, se vuelve el color de un estanque poco profundo en un patio sombreado. Es hermoso. Descubres que no tienes prisa por seguir. Wenlin tampoco. Se queda ahí, mirando el azulejo, durante lo que podría ser 1 minuto, o 2, o 5. El tiempo aquí es holgado. No insiste sobre sí mismo. Espera del mismo modo que espera la porcelana. Al cabo de un rato, ella sigue. Tú sigues con ella. La galería continúa. Atraviesas una puerta que da a una pequeña cámara lateral, una habitación con piso de baldosas azul oscuro, tan oscuras que parecen casi negras, y un techo de oro pálido. La habitación no tiene un propósito que puedas nombrar de inmediato. Es, sencillamente, una hermosa habitación pequeña. Wenlin la cruza sin detenerse. Miras hacia arriba, hacia el techo dorado, mientras la atraviesas, y por un instante tienes la sensación de caminar bajo un cielo muy pequeño y muy silencioso. Sales de la pequeña cámara, regresas a la galería, y luego sales por una puerta en arco a otra terraza.
Esta terraza está en el lado sur del puerto celeste. Wenlin la conoce bien. Es donde el zumbido es más fuerte. La balaustrada del sur es un largo muro bajo de baldosa esmaltada, y por dentro, corriendo a todo su largo, hay una viga hueca de porcelana, la más grande del puerto celeste. El aire cálido sube aquí, elevándose desde la parte inferior del puerto, donde el sol ha estado golpeando todo el día, y al moverse a través de la viga hueca hace que la viga cante. No exactamente una canción, un zumbido, una nota grave, cálida, continua, con pequeñas variaciones. Un leve ascenso aquí, un leve descenso allá, como el sonido que hace un animal dormido cuando respira. Wenlin camina hasta el centro de la balaustrada. Deja su bandeja, deja su tarro de fundente, coloca las dos palmas sobre el borde superior de la balaustrada, se inclina ligeramente y escucha. Tú haces lo mismo. La porcelana está tibia bajo tus manos, más tibia que el aire. Ha guardado el sol. El zumbido sube por tus palmas hacia tus muñecas, hacia tus antebrazos, y puedes sentir, apenas, las pequeñas variaciones en la nota. Algunas partes de la viga zumban firmes y verdaderas. Otras partes zumban un poco ásperas, un poco desiguales, como si la nota se hubiera enganchado en algo por dentro. Wenlin camina despacio a lo largo de la balaustrada, con las palmas rozando ligeramente el borde, escuchando. Cuando encuentra una nota áspera, se detiene, calienta con su mano la baldosa que está encima, sopla sobre ella, moja su pincel, esta vez una pizca de blanco, tiza en polvo, y lo pasa una sola vez por la baldosa. La nota áspera se suaviza. El zumbido se asienta. No está reparando la porcelana. Nada está roto. Solo la está persuadiendo. Solo le está recordando a la baldosa lo que ya sabe hacer. La porcelana lleva zumbando 100 años, o 200 años, o más, y seguirá zumbando 100 años más. Y Wenlin está aquí simplemente para caminar a su lado mientras lo hace. Caminas con ella a lo largo de toda la balaustrada del sur. El sol está más bajo ahora. La luz ha tomado un color de miel. Las baldosas pálidas del parapeto la atrapan y la sostienen y devuelven su brillo, y el mar blanco lechoso, allá abajo, ha comenzado a cambiar hacia un rosa suave, aunque apenas, solo en sus bordes. Al final de la balaustrada, Wenlin se detiene y permanece un rato de pie, mirando hacia afuera. Te quedas de pie junto a ella. El zumbido de la viga continúa bajo tus palmas. En algún lugar lejano, un anillo de amarre, suelto y meciéndose lentamente en su cordel, tintinea una vez, una sola nota clara, y luego vuelve a caer en silencio. Inhalas, exhalas. El olor a arcilla y cebada del puerto, el olor seco y mineral de los óxidos, el olor limpio y mineral del fundente, la leve dulzura de la luz de miel. Al cabo de un rato, no podrías decir cuánto, Wenlin recoge su bandeja y su tarro y sigue adelante. Dejas la terraza sur por una pequeña escalera, 5 escalones bajos que descienden hacia una pasarela inferior. La pasarela es más estrecha que las terrazas de arriba. Está bordeada a ambos lados por muros bajos de baldosa y corre a lo largo del exterior del puerto celeste como un corredor silencioso entre el puerto y el cielo. Desde aquí puedes ver las torres de amarre con más claridad. Hay 4 a lo largo de este lado, altas y pálidas, cada una con un juego de poleas y cordeles que suben por sus paredes exteriores. Al pie de la torre más cercana, un hombre está sentado en un pequeño banco. Es mayor que Wenlin, mucho mayor. Su cabello es blanco, escaso, peinado hacia atrás con esmero. Viste una túnica parecida a la de ella, pero un poco más larga,
y un poco más desteñida. A su lado, sobre la baldosa, hay un pequeño hornillo de arcilla con una llama baja debajo, y encima del hornillo, una tetera lisa de hierro. Este es el guardián de los hornos. Su trabajo, en otro tiempo, era atender los grandes hornos del extremo del puerto, donde se cocían las baldosas nuevas. Los hornos han estado fríos por muchos años ya. No se necesitan baldosas nuevas, pero él sigue viniendo aquí cada tarde a esta hora y sigue atendiendo el pequeño hornillo y sigue hirviendo agua para el té. Es su manera de recordar los fuegos. Ve a Wenlin acercarse y levanta una mano, no un saludo, solo un pequeño alzar de los dedos. Wenlin levanta la mano en respuesta. Ella deja su bandeja y su tarro de fondente sobre la baldosa junto a él y se sienta con las piernas cruzadas en la pasarela y te hace un gesto para que hagas lo mismo. Te sientas. La baldosa está tibia debajo de ti. La porcelana zumba, muy débilmente, a través de los huesos de tus piernas. El guardián de los hornos no habla. Simplemente estira la mano a su lado, toma una pequeña vasija redonda y sirve 2 tazas poco profundas de té de cebada pálido. Le ofrece una a Wenlin. Ella la toma con ambas manos. Él sirve una tercera taza, como si hubiera sabido desde el principio que estaría sentado allí, y la deja sobre la baldosa junto a ti. El té humea suavemente. Huele cálido y a hierba y un poco tostado. Huele a grano que ha sido paciente al sol. Levantas la taza. La porcelana es delgada entre tus dedos. Sopla sobre la superficie del té y un pequeño hilo de vapor se enrosca hacia arriba y desaparece. Bebes un sorbo. El té no está caliente, solo tibio. Es del color de una miel muy pálida. El sabor es suave, ligeramente dulce, ligeramente tostado, ligeramente terroso. Es exactamente el sabor de una tarde que ha decidido convertirse en atardecer. Lo sientes bajar despacio por tu pecho y asentarse en algún lugar cálido y hondo. Los 3 se quedan sentados en silencio. El guardián de los hornos atiende su pequeño hornillo. Wenlin sostiene su taza con ambas manos. De vez en cuando, uno de ellos dice una sola palabra en voz baja y el otro asiente. En realidad no están hablando, solo se están recordando el uno al otro que el otro está ahí. La luz sigue alargándose. El color de miel se profundiza hacia el dorado. Las baldosas pálidas a tu alrededor adquieren su color vespertino, un rosa polvoriento y suave en algunos lugares, un violeta frío en otros, un celadón profundo donde se han reunido las sombras. El mar, cuando miras por encima del borde de la pasarela, ya no es puramente blanco lechoso. Sus bordes se han vuelto del rosa más pálido posible y en su horizonte lejano ha aparecido una fina franja de oro. Terminas tu té despacio. No hay razón para terminarlo más rápido. Cuando Wenlin deja su taza vacía, el guardián del horno asiente y ella asiente y se levanta, despacio, con paciencia, y recoge sus herramientas. Tú te levantas con ella. El guardián del horno alza la mano otra vez en el mismo pequeño saludo, que ahora es también una despedida. Wenlin lo devuelve. Sigues caminando. El siguiente tramo del pasillo te lleva junto a la base de las torres de amarre, una tras otra. Al pie de cada torre, el sistema de poleas está anclado, gruesas cuerdas pálidas subiendo por anillos de porcelana, subiendo hasta los faroles de papel que esperan en sus nidos allá en lo alto. Ya casi es hora de los faroles. Cuando tú y Wenlin llegan a la tercera torre, oyes que comienza un lento crujido, el sonido de una cuerda pasando por una polea muy gastada. Allá arriba, alguien, en algún lugar de la torre, ha empezado el izado de la tarde. La cuerda se mueve con suavidad.
El farol de papel en lo alto de la torre, redondo y pálido y vacío de luz, comienza a subir. Se mueve despacio, en pequeños tramos, con pausas entre cada tirón. La polea cruje, descansa, cruje otra vez, descansa. Te quedas mirando cómo sube un buen rato. Wenlin hace lo mismo. Ella ha visto subir estos faroles en muchas tardes. Nunca se cansa. Cuando el farol alcanza su altura completa, el crujido cesa. Un momento después, aparece un suave brillo cálido dentro del papel. Alguien allá arriba ha encendido la mecha. El farol comienza a brillar, pálido, paciente, sobre la tarde que se profundiza. Es una pequeña luz redonda y tibia, muy en alto sobre un puerto de porcelana pálida, flotando sobre un mar quieto. A lo largo del puerto, otros faroles empiezan a subir. No puedes verlos todos desde aquí, pero oyes el crujido de sus poleas, uno a uno, cada uno a su ritmo sin prisa. Crujido, descanso, crujido, descanso. Suena como si el puerto se aclarara la garganta muy lentamente. Wenlin sigue. Tú vas con ella. El pasillo se curva suavemente ahora, siguiendo el contorno del puerto, y te lleva rodeándolo hacia el lado oeste. El lado oeste es donde el sol poniente pronto posará su última luz. Wenlin ha guardado a propósito cierto grupo de baldosas para esta hora. Son las baldosas que más necesitan el sol. Son las baldosas que florecerán mejor bajo lo último de él. Subes otra escalera corta, 6 peldaños esta vez, hasta un amplio parapeto oeste. El parapeto es ancho, tan ancho que se podría caminar sobre él si quisieras, aunque nadie lo hace nunca. Está cubierto por un largo campo de baldosas pálidas en tonos cambiantes, crema en los bordes, ahondándose hacia el centro en un rico celadón, y luego, justo en el centro, un único cuadrado del verde más pálido y delicado que hayas visto jamás. La baldosa es pequeña. Su esmalte parece casi húmedo, aunque ha estado seco durante 100 años. Parece retener la luz de manera distinta a las baldosas que la rodean. Es la baldosa que Wenlin más ama, pero aún no va hacia ella. Va primero a las baldosas de los bordes del campo, avanzando lentamente hacia el interior. Deja su bandeja en el suelo. Calienta una baldosa color crema con la palma. Sopla sobre ella. La cepilla. Asiente. Pasa a la siguiente. La calienta. Sopla sobre ella. La cepilla. Asiente. La miras trabajar y el ritmo lento se te asienta por dentro. El polvo se mueve en la bandeja. El pincel se desliza suavemente sobre la porcelana. El fundente humea débilmente en su tarro. Los faroles crujen en sus poleas, en algún lugar detrás de ti ahora. El mar, cuando lo miras, ha adquirido un color que no tiene nombre, algo entre rosa y oro y crema. Un color que sería imposible de pintar, pero es muy fácil de mirar. El sol, ahora, está bajo, muy bajo. Se ha convertido en un suave disco redondo, tan gentil que puedes mirarlo directamente sin que los ojos se te quejen. Extiende un largo camino de oro sobre el mar color leche, desde el horizonte hasta la base misma del puerto celeste. Las baldosas del parapeto oeste atrapan ese oro, se calientan bajo él, se ahondan. Wenlin avanza hacia el interior, baldosa por baldosa, sin prisa. No se salta ninguna, no se demora demasiado en ninguna. Cada una recibe el calor de su palma, su aliento, su único trazo suave de polvo y fundente. Cada una florece, en silencio, cuando le toca. La tarde se enfría a tu alrededor, pero las baldosas siguen tibias. Te vuelven el día. Cuando apoyas la mano sobre el parapeto, la porcelana es como un animal tibio que ha dormido al sol. Sientes que zumba, débilmente, bajo tu palma.
El zumbido es un poco más quieto ahora que en el lado sur. El puerto empieza a sentarse. Sus vigas se están enfriando. Inhalas, exhalas. Tu aliento se empaña débilmente en el aire más frío y se dispersa y se desvanece. Por fin, Wenlin llega a la pequeña baldosa celadón en el centro del campo. Se arrodilla junto a ella. Deposita su bandeja en la baldosa contigua, con mucho cuidado. Abre el tarro del fundente. Coloca la palma sobre el pequeño cuadrado celadón y la deja allí por largo rato. Más tiempo del que la ha dejado sobre cualquier otra baldosa esta noche. Tiene los ojos cerrados. Su rostro está sereno. Lo último del sol descansa sobre su hombro, sobre el pasador de madera en su cabello, sobre la pequeña bandeja de óxidos a su lado. El verde pálido bajo su palma parece, incluso sin su aliento, volverse un poco más brillante. Tú te quedas muy quieto. Tras un largo momento, ella se inclina hacia adelante y sopla sobre la baldosa. El aliento se empaña sobre el celadón. Se aclara. Toma el pincel. Lo apoya en el polvo verde de cobre, apenas el más leve roce. Lo hunde en el fundente. Sostiene el pincel sobre la baldosa un momento, como pidiendo permiso. Luego lo desliza, una sola vez, despacio, suavemente, de un lado de la baldosa al otro. El suave arrastrar del pelo de camello. El encuentro silencioso del polvo con la porcelana. El único trazo sin prisa. Ella levanta el pincel. Espera. El celadón bajo su mano se ahonda. Se vuelve más pleno, más fresco, más él mismo. Se vuelve el color de un estanque poco profundo al fondo de un jardín antiguo, visto a primera hora de la mañana. Se vuelve el color que Wenlin ha conocido desde niña, cuando alguien más, hace mucho tiempo, le mostró por primera vez esta baldosa y le dijo su nombre. El nombre es algo íntimo. Nunca lo ha pronunciado en voz alta. Lo piensa, en silencio, ahora, en su propia mente. La baldosa la escucha, en la manera en que las baldosas escuchan. Brilla. El sol toca el horizonte. El camino dorado sobre el mar se pliega lentamente sobre sí mismo. El rosa en los bordes del agua se ahonda hacia el violeta. Los faroles a lo largo del puerto, uno a uno, se convierten en las luces más brillantes del cielo. Wenlin permanece arrodillada junto a la baldosa celadón mucho tiempo. Le cuesta dejarla. Siempre le cuesta dejarla. Es la baldosa con la que termina cada tarde, y cada tarde finge que no ha terminado para poder quedarse un poco más. Tú te arrodillas junto a ella. La baldosa está tibia bajo tu mano, tan tibia como si hubiera guardado el sol en custodia para ti. Sientes su leve zumbido. Sientes el diminuto grano del vidriado bajo las yemas de tus dedos. Ves cómo el verde pálido se remansa, más profundo en el centro, más suave en los bordes. Parece agua, parece sueño, parece el interior de una respiración larga y buena. Al cabo de un rato, Wenlin se pone de pie, despacio, recoge su bandeja y cierra su tarro de fundente con un pequeño clic de porcelana contra porcelana. Te mira, sonríe con su pequeña sonrisa sin prisa. Asiente una vez hacia la baldosa, una invitación a que te quedes, si quieres, todo el tiempo que quieras. Tú asientes también. Ella se vuelve y camina lentamente a lo largo del parapeto, en dirección a los faroles, su túnica gris pálida en la luz que cae, su bandeja de óxidos ya no vista, sino solo imaginada a su costado, y al cabo de un rato ya no puedes verla, y al cabo de un rato más estás solo en el parapeto oeste con la pequeña baldosa de celadón. Ahora la historia se hace más lenta. Ahora las frases se acortan.
El sol se ha ido. Solo queda un suave recuerdo de él a lo largo del horizonte. Una banda de rosa, una banda de violeta, una banda de oro pálido por encima. El mar es leche otra vez. Leche y rosa, leche y violeta, leche y el más tenue oro. Te sientas junto a la baldosa. La baldosa sigue tibia. Tu palma reposa sobre ella. La porcelana zumba muy levemente bajo tu mano. En algún lugar detrás de ti, la polea de un farol cruje. Descansa, cruje, descansa. En algún lugar, a lo lejos, una argolla de amarre tañe una vez. Una sola nota suave. Luego silencio. Inspiras. El olor de la arcilla limpia. El olor del té de cebada que aún persiste en algún sitio. El seco olor mineral de los óxidos. El limpio olor mineral del fundente. Expiras. Tu aliento se empaña levemente en el aire fresco. Se desvanece. Inspiras. Expiras. El celadón pálido bajo tu mano se hace más profundo mientras tus ojos se ablandan. O quizá son tus ojos los que se ahondan. De cualquier modo, el color se asienta. El color se remansa. La porcelana zumba. Los faroles crujen lentamente, uno tras otro, a lo largo de todo el puerto. Crujen, descansan, crujen, descansan. El mar está quieto, perfectamente quieto. Color leche, sin olas, ni siquiera ondas. La argolla de amarre tañe otra vez, a lo lejos. Una vez, una sola nota suave. Luego silencio. Sientes la baldosa tibia bajo tu mano. Sientes el aire fresco en tu rostro. Sientes tu propia respiración, lenta, pareja, sin prisa. Adentro, afuera. El polvo en la bandeja de Wenlin, donde quiera que ella esté ahora, se desplaza levemente. El pincel descansa. El fundente conserva su calor en su tarro bien cerrado. En algún lugar, el guardián del horno apaga la pequeña llama bajo su tetera. En algún lugar, las tazas de té se apilan, una dentro de la otra, y se dejan a un lado. En algún lugar, una pequeña baldosa de celadón en el centro de un ancho parapeto pálido guarda lo último del sol y zumba en voz baja para sí misma, y está contenta. Tú también estás contento. Estás sostenido. La porcelana zumba. El farol cruje. El mar está quieto. Tus ojos están pesados. Eso está bien. Eso es lo que debe suceder. Deja que tu mano descanse. Deja que tus hombros descansen. Deja que tu respiración encuentre su propio ritmo lento. Adentro, afuera, el celadón pálido, el suave arrastre del pincel, la palma tibia sobre la porcelana tibia, el té de cebada, el crujido del farol, el tañido de la argolla de amarre allá lejos, el quieto mar de leche, las vigas que zumban, los óxidos en polvo, el fundente claro, el pequeño asentimiento, la pequeña sonrisa, la ronda lenta de una tarde lenta en un lugar lento, atendido por manos lentas, sobre un mar lento. Descansa aquí, descansa todo el tiempo que quieras. El puerto no va a ninguna parte, las baldosas no van a ninguna parte. Wenlin caminará su ronda otra vez mañana, y pasado mañana, y el día siguiente. Los faroles se elevarán, el té se servirá, la porcelana zumbará, el mar seguirá quieto. Nada de eso te necesita esta noche. Estás aquí solo para descansar. Estás aquí solo para respirar. Adentro, afuera. El celadón se hace más profundo. El farol cruje. La argolla de amarre tañe. El mar es leche. La porcelana zumba. Tus ojos están cerrados. Así está bien. Así está exactamente bien. Duerme ahora. Duerme y deja que el pálido puerto celeste te lleve con su zumbido. Duerme con la baldosa tibia bajo tu mano. Duerme con los faroles elevándose a su modo lento y paciente. Duerme sobre el mar quieto, quieto. Duerme, duerme, duerme.
Y mientras duermes, el puerto continúa su trabajo silencioso. Los faroles se elevan un poco más. Los faroles sostienen sus pequeñas luces tibias. Los faroles no se apuran. Nada aquí se apura. Nada aquí se ha apurado jamás. El celadón pálido se hace más profundo bajo el arrastre lento del pincel. El pincel es suave. El pincel es paciente. El pincel conoce la forma que se propone hacer. Tú no tienes que conocer la forma. Tú no tienes que conocer nada en absoluto. Solo tienes que descansar. Solo tienes que respirar. Adentro, afuera, adentro, afuera. La baldosa tibia sigue tibia. La baldosa tibia sigue bajo tu mano. La baldosa tibia ha estado tibia toda la tarde y estará tibia toda la noche. Y aún estará tibia cuando la primera luz pálida cruce el mar de leche. Esa luz está lejos. Esa luz no es para ahora. Ahora es solo para dormir. Ahora es solo para las vigas que zumban y los faroles lentos y el pequeño tañido, allá lejos, de la argolla de amarre. Lejos, más lejos, un poco más lejos aún. Los sonidos del puerto se retiran como una marea suave. Los sonidos no te abandonan. Los sonidos solo se ablandan. El zumbido se ablanda. El crujido se ablanda. El tañido se ablanda. El pincel se ablanda. Todo el pálido puerto se ablanda a tu alrededor, como se ablanda una lámpara cuando alguien baja la mecha. Más baja y más baja y más baja, pero nunca oscura, nunca del todo oscura. Un pequeño resplandor permanece. Un pequeño resplandor siempre permanece. Aquí. El celadón lo guarda. La porcelana lo guarda. Los faroles lo guardan. El mar de leche lo guarda. Incluso tus ojos cerrados guardan un pequeño resplandor pálido. La memoria de los faroles que viste elevarse y elevarse y elevarse. No necesitas sostener nada más. No necesitas sostener el día. No necesitas sostener el mañana. No necesitas sostener la lista de pequeñas cosas sin terminar. No están aquí. Nunca han estado aquí. No pueden venir al pálido puerto celeste. No pueden trepar por los faroles lentos. No pueden cruzar el quieto mar de leche. Estás completamente fuera de su alcance. Estás completa, gentil, suavemente fuera de su alcance. Solo queda la ronda lenta de Wenlin. Solo el pincel. Solo el té. Solo la baldosa tibia. Solo el zumbido. Solo tu respiración. Adentro. Afuera. La porcelana zumba. La porcelana ha zumbado toda la tarde. La porcelana zumba como zumban las campanas viejas después de haber sido golpeadas una y otra vez. Un zumbido que ya no necesita quien lo golpee. Un zumbido que vive en la propia arcilla. El zumbido vive en las baldosas. El zumbido vive en las vigas. El zumbido vive en los faroles pálidos. El zumbido vive en los cuencos poco profundos de esmalte. El zumbido vive en el té de cebada, tibio en su tacita. El zumbido vive en el mar quieto de leche. El zumbido vive en silencio en ti. No tienes que crear el zumbido. No tienes que sostener el zumbido. El zumbido se sostiene a sí mismo. El zumbido te sostiene a ti. Déjalo. Deja que te sostenga. Deja que te lleve, como el mar de leche lleva a las pequeñas barcas que nunca se mueven de verdad. Ahora tú eres una de esas pequeñas barcas. Estás amarrado a un aro silencioso y el aro tintinea suavemente y la marea es solo un recuerdo de marea y te meces y te meces y te meces. Te meces como se mece un cuenco sobre un paño suave. Te meces como se mece un farol en su cordón largo. Te meces como un aliento mece un pecho. Adentro, afuera. Wenlin pasa cerca. No la ves. Solo sientes su paso. Un suave giro del aire. Un suave crujido de una tabla del piso. 3 habitaciones más allá.
Está revisando los faroles. Está revisando las baldosas. Está revisando los pequeños cuencos de óxido en polvo para ver que estén cubiertos contra la noche. Está revisando el horno para ver que esté apagado con brasas, tibio y lento. Está revisando el té de cebada para ver que la tetera esté apartada del calor. Está revisando el aro de amarre para ver que aún tintinee cuando el mar suspire. Revisa cada cosa y cada cosa está bien y hace un pequeño gesto con la cabeza y sigue adelante. Ha hecho esto muchas, muchas noches. Lo hará muchas, muchas más. Su ronda es una ronda lenta. Su ronda es una ronda amable. Su ronda te incluye a ti. Eres una de las pequeñas cosas cálidas que ella revisa. Estás bien. Ella asiente con un pequeño gesto. Sigue adelante. Los faroles continúan su ascenso lento. Los faroles no suben hacia ninguna parte. Los faroles solo suben como sube el pan, como sube la niebla, como sube un pecho con un lento respiro. Sube, baja, sube, baja. No tienes que seguirlos. No tienes que igualar su ritmo. Tu respiración encuentra su propio ritmo. Tu respiración siempre ha conocido su propio ritmo. Solo lo estás recordando ahora. Solo estás dejando que tu respiración sea lo que ya es. Lenta, suave, cálida. La baldosa tibia bajo tu mano. La taza tibia cerca de tu otra mano. La luz tibia del farol en el reverso de tus párpados. El zumbido tibio en las vigas. Tibio, tibio, tibio. Estás rodeado de pequeñas cosas cálidas. Todas te sostienen. Todas, a su pequeña manera, dicen descansa, dicen descansa, dicen descansa. Las has oído. Estás descansando. Ya estás descansando. No hay nada más que tengas que hacer. No hay nada más que nadie te esté pidiendo. No hay nada más que el puerto pálido necesite. El puerto pálido está completo. El puerto pálido está enteramente completo, sin ningún esfuerzo de tu parte. Las baldosas están colocadas. Los faroles están colgados. El esmalte está mezclado. El horno está en brasas. El té está tibio. El aro de amarre está puesto. El mar de leche está quieto. Wenlin está haciendo su ronda. Todo está donde pertenece. Tú estás donde perteneces. Estás en el sillón suave. Estás bajo la lámpara baja. Estás entre las pequeñas cosas cálidas. Perteneces aquí tanto como la baldosa pertenece al piso, tanto como el farol pertenece a su cordón, tanto como el té pertenece a su taza. Perteneces, 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 y al pertenecer puedes descansar, y al descansar puedes derivar, y al derivar puedes dormir. El sueño está solo a un pequeño paso de donde ya estás. El sueño es solo un pequeño ablandarse de lo que ya es blando. El sueño es solo un pequeño aquietarse de lo que ya es quieto. Casi estás allí, estás allí, estás allí, y el puerto pálido zumba. Estás allí, y los faroles se elevan. Estás allí, y el mar está quieto. Estás allí, y Wenlin asiente con un pequeño gesto, 3 habitaciones más allá. Estás allí, y la porcelana zumba. Estás allí, y el té de cebada se enfría lentamente en su taza. Estás allí, y el pincel traza su línea pálida, lento y suave, sobre el pálido celadón. Estás allí, estás aquí, eres sostenido, eres cuidado, eres una de las pequeñas cosas cálidas. Descansa, pequeña cosa cálida. Descansa y deja que el puerto haga su lenta ronda sin ti. Descansa y deja que los faroles hagan su lento ascenso sin ti. Descansa y deja que el mar mantenga su quietud sin ti. Descansa y deja que tu respiración mantenga su ritmo lento sin que tú tengas que vigilar. Tu respiración sabe, tu cuerpo sabe, tu sueño sabe. Déjalos, déjalos, déjalos. El farol cruje, una vez, suavemente.
El aro de amarre tintinea, una vez, suavemente. La porcelana zumba. El té se enfría. El pincel se levanta. El pincel descansa sobre su pequeño soporte de bambú y las pequeñas cerdas sostienen una gota pálida de celadón y la gota no cae. Nada cae aquí. Nada necesita caer. Todo está sostenido. Todo, esta noche, está sostenido. Incluido tú. Especialmente tú. Estás sostenido por el sillón. Estás sostenido por la baldosa tibia. Estás sostenido por la lámpara baja. Estás sostenido por las vigas que zumban. Estás sostenido por los faroles lentos. Estás sostenido por el mar quieto de leche. Estás sostenido por el pequeño gesto de Wenlin, 3 habitaciones más allá. Estás sostenido por tu propia respiración lenta. Adentro, afuera, adentro, afuera. Y ahora el puerto celeste pálido empieza a plegarse. No de golpe, nunca de golpe, solo con delicadeza, solo como se pliega un paño, esquina con esquina, lento y parejo. Los faroles se pliegan primero. Su luz no se apaga. Su luz solo se vuelve hacia adentro, como una flor se vuelve hacia adentro al anochecer. Conservan su brillo. Solo lo conservan con más quietud. Las baldosas se pliegan después. La baldosa tibia bajo tu mano permanece tibia. El patrón de las baldosas se suaviza. El patrón se afloja. El patrón se vuelve solo una tibieza, solo un zumbido, solo un color pálido recordado. Las vigas se pliegan después. Las vigas que zumban siguen zumbando. Las vigas que zumban solo zumban más bajo. Las vigas zumban como zumba una barca lejana, muy afuera en un mar quieto. Lejos, más lejos, un poco más lejos aún. El pincel se pliega después. El pincel descansa sobre su soporte. El pincel no se mueve. El pincel ha terminado por esta noche. La línea pálida que trazó está completa. La línea pálida se secará. La línea pálida estará esperando por la mañana. Y Wenlin asentirá al verla. Y Wenlin empezará la siguiente línea. Pero eso es por la mañana. Eso no es ahora. Ahora es solo el plegarse. El té se pliega a continuación. El té se enfría en su taza. El té no necesita ser bebido. El té solo está ahí, tibio, luego apenas tibio, luego apenas fresco, en su pequeña taza silenciosa. La argolla de amarre se pliega a continuación. El tintineo de la argolla se vuelve más suave. El tintineo de la argolla se vuelve más lejano. El tintineo de la argolla se vuelve solo el recuerdo de un tintineo, solo la forma de un tintineo, solo un pequeño sonido redondo en un lugar tranquilo. El mar de leche se pliega a continuación. El mar de leche se pliega en una quietud pálida y ancha. El mar de leche ya no es agua. El mar de leche es solo quietud ahora, solo suavidad, solo descanso. Wenlin se pliega a continuación, no lejos, nunca lejos, solo hacia su propia quietud. Ella se sienta a la mesa baja junto al horno. Se sirve lo último del té de cebada. Sostiene la taza con ambas manos. Mira la pequeña línea pálida sobre el pequeño cuenco pálido y asiente con un pequeño gesto. Y está contenta, está contenta. Está contenta. Sientes su contentamiento del modo en que sientes el calor de una piedra que ha estado todo el día al sol. Su contentamiento es otra pequeña cosa tibia que te sostiene. Estás sostenido. Estás sostenido. Estás sostenido. Y ahora el pliegue te alcanza. Con suavidad. Como una tela suave que se sube hasta el mentón. Como una cortina que se corre frente a una ventana tibia. Como una linterna que se baja y se baja y se baja sin apagarse nunca. Tus hombros se sueltan, tus manos se sueltan, tu mandíbula se suelta, tu frente se suelta. Los pequeños lugares tensos dentro de ti se sueltan, uno a uno,
del modo en que pequeñas baldosas sostenidas se colocan una a una en sus filas suaves. Cada una se coloca con suavidad. Cada una se coloca exactamente donde pertenece. Cada una es tibia. Cada una zumba. Eres ahora una pequeña fila de baldosas tibias que zumban. Estás colocado con suavidad en tu fila. Estás exactamente donde perteneces. Descansa, pequeña fila de baldosas tibias que zumban. Descansa, descansa. El pálido puerto celeste zumba a tu alrededor. El pálido puerto celeste zumba más quedo. El pálido puerto celeste zumba aún más quedo. No tienes que escuchar. El zumbido escucha por ti. El zumbido respira por ti. El zumbido sostiene tu respiración lenta en sus manos lentas y tibias. Entra, sale, más lento, más suave, más lento, más suave. Estás derivando ahora. Ya estás derivando. Has estado derivando desde hace un rato. No notaste cuándo empezó. Así es como debe ser. Así es como funciona el derivar. Comienza sin pedir permiso. Lleva sin pedir permiso. Te depositas sin pedir permiso. No tienes que timonear. Nunca has tenido que timonear aquí. El puerto timonea. El mar timonea. Las linternas timonean. Wenlin, a su pequeña manera de asentir, timonea. Todos ellos te llevan al timón, suavemente, 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 hacia el sueño. El sueño es el puerto. El sueño es el puerto tranquilo. El sueño es el puerto con el muro cálido de piedra y las pequeñas linternas tibias y la suave agua de leche. Ya casi estás dentro del puerto. Ya estás dentro del puerto. La puerta se ha cerrado suavemente detrás de ti. La puerta no sonó. La puerta solo suspiró, como suspira una puerta suave. Dentro del puerto, todo está aún más tranquilo. Dentro del puerto, incluso el zumbido se ha vuelto pequeño. Dentro del puerto, incluso el tintineo se ha vuelto pequeño. Dentro del puerto, incluso la luz de la linterna se ha vuelto pequeña. Solo queda la calidez. Solo queda la suavidad. Solo queda el descanso. Descansa entonces. Descansa. La porcelana zumba, un último pequeño zumbido. La linterna cruje, un último pequeño crujido. La argolla de amarre tintinea, un último pequeño tintineo. El té suspira, un último pequeño suspiro, mientras se asienta en su frescor. Wenlin asiente, un último pequeño gesto, y deja su taza, y junta las manos, y cierra los ojos, a 3 habitaciones de distancia. Ella también está descansando. El puerto está descansando. El mar está descansando. Las linternas están descansando. Las vigas están descansando. Las baldosas están descansando. Los pinceles están descansando. Los cuencos están descansando. Los óxidos en polvo están descansando bajo sus pequeñas tapas. El horno está descansando, atenuado, tibio y lento. Todo está descansando. Y tú, y tú, y tú, estás descansando. Ya estás descansando. Has estado descansando desde hace mucho. Tu respiración es lenta. Tu respiración es suave. Tu respiración es profunda. Tu respiración no te necesita. Tu cuerpo no te necesita. Tu sueño no te necesita. Todo lo que necesita suceder está sucediendo por sí solo. El pálido puerto te zumba en su lento avance. El pálido puerto te zumba en su lento avance. El pálido puerto te zumba en su lento avance. Y ahora también las palabras comienzan a plegarse. Las palabras se vuelven más suaves. Las palabras se vuelven más lentas. Las palabras se vuelven más lejanas. Las palabras son solo pequeñas linternas pálidas ahora, ascendiendo y ascendiendo, en una fila lenta, a través del pálido mar en calma. No tienes que atraparlas, no tienes que sostenerlas, solo tienes que dejarlas subir,
y dejarla subir, y dejarla subir. Celadón, linterna, baldosa, té, pincel, cuenco, argolla, mar, zumbido, aliento, descanso, descanso, descanso. El pálido puerto celeste está muy por debajo de ti ahora, o muy por encima de ti. No importa cuál, solo hay la suave dirección del sueño. Solo hay la suave dirección del descanso. Viajas en esa dirección. Has estado viajando en esa dirección desde el principio. Ya casi llegas. Estás allí. Estás allí. Duerme ahora. Duerme con la baldosa tibia bajo tu mano. Duerme con las linternas pálidas sobre ti. Duerme con el mar en calma debajo de ti. Duerme con la porcelana que zumba a tu alrededor. Duerme con el pequeño gesto de Wenlin a 3 habitaciones de distancia. Duerme con la ronda lenta de una tarde lenta en un lugar lento, atendido por manos lentas sobre un mar lento. Duerme, duerme, duerme. Buenas noches. Buenas noches desde el pálido puerto celeste. Buenas noches desde las baldosas que zumban. Buenas noches desde las linternas lentas. Buenas noches desde el mar de leche en calma. Buenas noches de parte de Wenlin y de su pincel y de su pequeña taza tibia. Buenas noches, buenas noches, buenas noches. Duerme bien, duerme largo, duerme profundo. Duerme, duerme, duerme.